Egunon, muy buenos días, muchas gracias por venir. Bueno, permítanme que arranque este acto con una reflexión un tanto personal. Este verano, al igual que me imagino que algunos o muchos de ustedes, he ido de excursión al Flix de Zumaya, un sitio maravilloso, muy recomendable, y bueno, me he encontrado con gente, con turistas que habían ido para conocer el lugar. ¿Por qué? Porque lo habían visto en la película 8 apellidos vascos, un largometraje del año 2014, o sea, 7 años después. Esas imágenes siguen de alguna forma vigentes. Eta horrek, pentsarazi dit. Azken finean, pelikula bat zure lurraldean filmatzea oinarugarria da. Eta oinuragarria da bertako ikusentzunezkoen sektorea aktibatzen duelako. Eta baita ere, hiri markaren oihartzun handia lor dezakeelako. Por ejemplo, otra película, la de Woody Allen. A su paso por Donostia, el director neoyorquino no solo nos ha dejado una película en la que se refleja y se ve una ciudad maravillosa, sino que también ha dejado una ruta de lugares a los que los turistas, los locales, podemos acercarnos, recorrer, descubrir, redescubrir en su caso, ¿no? Hablamos de la película que se rodó aquí en Donostia, Rifkin's Festival. Bueno, estamos a punto de entregar el 10º premio San Sebastián Guipúzcoa Film Commission, otorgado por la Concejalía de Impulso Económico de Donostia y el Departamento de Cultura de la Diputación de Guipúzcoa, a través de la Sociedad Municipal Fomento de San Sebastián. Y el objetivo no es otro que el de premiar el largometraje del año que mejor ha sabido plasmar el paisaje, la cultura, la idiosincrasia de los territorios en los que se ha rodado. Herrialdeko Film Commission desberdinek helburu honen alde egiten dute lan. Helburua argia da. Udalerriei filmatze zinematografikoak erakartzeko eta egiteko lanak erraztea. Dokumentalak, pelikulak, iragarkiak edo film laburrak filmatu ahal izateko, kanpoko, naiz barneko kokapen aukera zabala eta aberatsa aprobetxatuz. Azken finean, zinemaren industriara irekitako lehioa da. Produkzio etxeek guregan arreta ipini dezaten. Este premio, que se otorga en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y está dotado con un premio en metálico de 10.000 euros, a repartir entre la productora de la película, que se llevará 7.000 euros, y la Film Commission, que la ha apoyado con los 3.000 euros restantes. Bien, antes de conocer cuáles son las películas finalistas, me gustaría dar la bienvenida a la concejala de Impulso Económico, Marisol Garmendia, a quien le dejo una preguntita. Bueno, primero vamos a poner el marco, ¿no? Este es la 10ª edición de este premio. Entonces, ¿cuál es este objetivo, Marisol? ¿Por qué este premio San Sebastián Guipúzcoa Film Commission? Egunon guztioi eta mila esker hemen izateagatik. Lehenik eta behin eskertu nahi nuke gure epaimaikide hemen egotea, gure konbidapenari baiezkoa ematea, eta guretzat 10. urteurren honetan oso garrantzitsua da, ezta? Zuek hemen gurekin egon ahal izatea. Decía que primero daros la bienvenida y agradecer a las y los miembros del jurado que hayáis querido compartir con nosotros este 10º premio de San Sebastián Guipúzcoa Film Commission, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues en una ciudad como San Sebastián, que es una ciudad de cine, nunca mejor dicho, en su amplio sentido de la palabra, pero también es una ciudad y un territorio, Guipúzcoa, de industria cinematográfica muy importante y de industria cultural muy importante. Para nosotros, promover este premio supone, de alguna manera, varias vertientes, ¿no? Incidir en un apoyo institucional a la industria cinematográfica, pero también es un acto casi de egoísmo institucional o de ciudad, ¿no? Porque al promover, al ayudar
a la industria cinematográfica a que utilice nuestra ciudad y nuestro territorio como escenario de sus películas, de sus series, de sus cortos, nos están haciendo un gran favor, lo habéis dicho, ¿no? Es una ventana abierta para proyectar la imagen de nuestra ciudad y de nuestro territorio inmejorable. En ese sentido, casi es impagable la labor que hacéis de promoción de nuestras ciudades y nuestros territorios. Por eso os devolvemos un poquito de eso, facilitándoos, ¿no?, los rodajes y haciendo todo lo posible para que vuestra estancia y vuestro trabajo aquí sea lo más gratificante posible. Y una cosita más solo. Hay muchísimas veces que en los trabajos que vosotros hacéis, en las ciudades, en los territorios que vosotros filmáis, captáis el alma y las identidades de nuestras ciudades y de nuestros territorios a veces mucho mejor de lo que nosotros captamos, ¿no? Y nos descubrís momentos, nos descubrís paisajes, nos descubrís luces, sombras también, y personas y personajes que muchas veces no conocemos o no queremos conocer. Y en ese sentido el agradecimiento es doble o triple por esa labor que hacéis, ¿no? Y quisiera también agradecer a todas las Film Commission de España que compartimos, yo creo, que todos estos objetivos y el deseo de que nuestras ciudades y nuestros territorios sean escenarios de vuestras películas, de vuestras historias, que son también las nuestras. Y para despedirme, solo una cosa. Desde San Sebastián, Guipúzcoa Film Commission, vamos a hacer una apuesta clarísima por fomentar la sostenibilidad, la economía circular y todos los ámbitos que creo que en el cine también son importantes, y en la industria, ¿no?, de sostenibilidad medioambiental y de apoyo a la lucha contra el cambio climático. O sea que os ponemos nuevas tareas para el año que viene. Eskerrik asko, muchísimas gracias. Eskerrik asko, Marisol Garmendia. Donostia Gipuzkoa Film Commissionen parte hartzen duen beste erakundea Gipuzkoa Aldundia da. Har dezagun, Maria Jose Tellería, Gipuzkoako Foru Aldundiko kultur zuzendaria. Eskerrik asko. Bueno, nik bat itxia Marisolek emondako eskertza eta errekonozimendu guztiekin. Muchísimas gracias al jurado por su participación, por su trabajo, por su sonrisa que estoy disfrutando desde aquí, y por supuesto a las personas que habéis optado a los premios, por el merecimiento de estar aquí, y también ese agradecimiento por el trabajo hecho hasta ahora, porque aquí no se llega hoy poniéndonos guapos y disfrutando del día, sino haciendo un trabajo continuo y durante muchos años de preparación y de esfuerzo. El motivo de estar hoy aquí en nombre de la Diputación es, y además voy a aprovechar también para agradecer el trabajo de la Film Commission que se ofrece desde Fomento de San Sebastián, porque realmente lo que nosotros sentimos y lo que nos transmiten las comarcas es esa sensibilidad, esa voluntad y esa comprensión a la hora de equilibrar y de buscar en el territorio los recursos que, desde luego, San Sebastián Donostia tiene muchísimo, pero también se reconocen los que hay en otros municipios, se ofertan y se acercan a los profesionales que os dedicáis a este mundo. Compartir y otorgar este premio en el festival, desde luego, prestigia el premio, como no podía ser de otra manera, estar en esta edición del festival, dando un 10º recuerdo y trofeo de la Film Commission, y también, bueno, nos permite poner el foco en el trabajo que se hace desde la Film Commission, en un escaparate y una presencia en este mundo que, desde luego, seguro y
sin haber tenido la oportunidad, no me cabe duda de que los profesionales del sector lo conocen, pero que también es interesante para nosotros que lo conozca la propia ciudadanía, los profesionales del territorio, para que se ofrezcan y se den a conocer en este entorno a través de la Film Commission. Beraz ba, eskerrik asko guztioi, zorionak irabazliei, beste guztiei bebai zelanez, zuen pelikula halako jaialdi honetan aurkezteko aukera izateagaitzik eta Donostiako udalari. Eskerrik asko. Ez da kasualitatea beraz, sari hau urtero ematea gure zinemaldian. Bueno, este año se han presentado 30 películas. Eso ya nos hace ver, ¿no? Nos pone en contexto de la magnitud de nuestro premio. Y han sido 5 las películas finalistas. Bidari bat gertatu dela entzun diet. Ikustea sokeat. Corpus Christi. But there is something I'm sure about. Neither the weather nor people can be trusted. A letter firing me. It seems like I'm finally going to see you. How much was that, please? 100. 100. ¿Te has pasado 3 pueblos? Mr. Reardon. Riordan, if you don't expect anything from anybody, you'll never be disappointed. That's what you say. No, it's by Sylvia Plath. Innocent. The head is the best part. It looks like I'll never get rid of you. I see you. Enhorabuena. ¿Que te casas? Sí. Ya. Y tengo una cosa que contarte. ¿Estás sentada? ¿Tú sabías que la yaya... Que la yaya... Eva. Mi abuela, que está muy mayor y está sola y quizás debería ir a verla. Tú y yo nos queremos. Y vamos a casarnos. Mi madre era una artista de la acción, mi hermano gay. Y ahora tengo una abuela bollo. Eran tristísimos, consolándose el uno al otro.
sabes la que se va a liar en el pueblo cuando la gente se entere. ¿Casaros? Es un pueblo, mamá, un pueblo. ¿Y la iglesia? ¿Qué problema hay? Lo sabe el cura. Está enteradísimo. ¿Casaros? El Papa está conmigo. Ay, mamá. Ikusi berri ditugun sekuentziak 7.000 euroko saria jasotzeko hautagai diren 5 film luzeei dagozkie. Goazen orain edizio honetako epaimaikideak ezagutzera. Ellos han visto las 5 películas finalistas, han emitido ya sus votos y con nosotros, como pueden ver, se encuentran la actriz Marta de Tura y la diseñadora Agata Ruiz de la Prada. Pero lamentablemente los otros 3 miembros de este jurado no han podido estar aquí con nosotros por motivos laborales. Son el actor Gorka Ochoa, el director de fotografía Javier Aguirre Sarobe y el realizador Benito Zambrano. Eso sí, aunque no han podido venir a Donostia, sí que los tenemos virtualmente. El donostiarra Gorka Ochoa nos cuenta, por ejemplo, cómo ha sido la labor de valorar diferentes aspectos paisajísticos, ambientales, más allá de los puramente cinematográficos. La verdad es que nunca me había tocado valorar una película por sus aspectos paisajísticos, culturales, arquitectónicos, y la verdad que bueno, ha sido curioso y creo que es una cosa muy interesante porque estamos acostumbrados a pues, me gusta, no me gusta, incluso valorar la fotografía, los actores, bueno, otro tipo de elementos, pero esa integración de lo cultural y de lo paisajístico en la película, la verdad que ha sido interesante. Y ahora nos vamos al sur con el director Benito Zambrano. Vamos a escuchar su opinión sobre hasta qué punto es relevante reflejar el lugar en el que se está rodando en esa película. Hola, ¿qué tal? Bueno, siento mucho no poder estar ahí con vosotros, pero bueno, el tema me ha imposibilitado el tema de trabajo. Bueno, pues como veis voy aquí caminando por una de las calles de mi tierra, en Andalucía, y claro, fijaros lo importante que es el tema de las localizaciones, ¿no? Cada espacio marca una textura, marca una forma, marca una sociedad, marca lo que somos, ¿no? Por lo tanto, cada localización es ese espacio en el tiempo que nos dice cómo son nuestras historias también, y lo importante que son, y lo importante que es poder rodar y poder contar otras miles y otras formas de cultura, de gente, de lo que somos como país, ¿no? Así que nada, lo lindo y lo bonito sería que pudiéramos rodar en todos los rincones, en cada rincón de este país, y siempre, pues bueno, teniendo todo el apoyo posible que siempre nos va a hacer falta. Pues nada, aquí os dejo, os envío un besito muy fuerte desde mi tierra, desde Andalucía, pasarlo bien y nada. Bueno, esto también son los problemas de los rodajes, que de pronto hay una máquina sonando que te impide rodar, y bueno, y aquí todo el equipo y auxiliares de producción corriendo para parar esa máquina. Bueno, es lo que tiene hacer cine y hacer cine fuera de los platós. Así que nada, lo que digo, un beso muy fuerte, espero que estéis todos bien, con mucha salud, y que cuando termine todo este follón de la pandemia, que ya casi estamos saliendo, pues volvamos al cine y a disfrutar de nuestras pelis y de nuestro maravilloso cine que hacemos en esta tierra, ¿no? En este país de países. Un besito muy grande. Chao. Bueno, cómo se nota que es realizador, ¿eh? Que bien aguantaba la cámara mientras caminaba. Muchas gracias a los dos. Por cierto, ya que están aquí Agata y Marta, tengo alguna pregunta también para vosotras. Por ejemplo, para Agata Ruiz de la Prada. No sé si tienes, Agata, en mente alguna película, bueno, pues que te haya marcado por cómo refleja el espacio en el que ha sido rodada. Bueno, muchas, pero yo creo que últimamente la serie Hierro ha sido una serie que me ha parecido impresionante. Yo creo que de las series mejor rodadas de la historia de España, y te lleva a enamorarte de la isla y te la conoces ya de memoria, y viene mucho al caso con lo que está pasando en este momento con el volcán, y es como si estuviéramos ahí porque se nos ha quedado completamente grabada. Entonces, la isla de La Palma, de la que justo acabo de hacer, he estado 2 veces en estos últimos años, he hecho un desfile, hay unas señoras que hacen las telas a mano y me cogieron a mí para hacer las telas, y fue muy bonito y muy bueno, y tenían tantas ganas de apostar por su isla,
y las confundo un poco, La Palma, aunque el Hierro es mucho más seco, pero pensar que un sitio que estás ahí todo el rato, la escalera, o sea, la carretera, subes, bajas, todo, y que de repente pueda pasar una cosa así, ¿no? O sea, que cada vez que veo una noticia de La Palma me acuerdo de lo bien y maravillosamente rodado que estaba la película El Hierro, vamos, la serie. Muy bien, y Marta Etura, me imagino que estarás feliz de estar en casa, esta es como el comentario obligado, y me gustaría conocer tu experiencia también como parte del jurado en valorando todos estos aspectos que quizá pues no tenemos en cuenta la primera vez que vemos una película, ¿no? Pues sí, estoy feliz de estar aquí y para mí ha sido algo nuevo, ¿no? Como decía Gorka, de repente poner el foco en el paisaje, en lo urbanístico, lo paisajístico, en esas cosas que forman parte y que son muy importantes, pero que igual no tenemos tan puesto el foco, ¿no? Así que ha sido una experiencia muy gratificante. Quiero dar las gracias a la Film Commission fundamentalmente por su ayuda al cine siempre, por su confianza en mí para ser miembro de este jurado. Y que esto suceda en el marco del Festival de San Sebastián, que es uno de los festivales más importantes del mundo, que para mí es el festival donde yo he crecido y del cual me he alimentado cada año de mi vida y ha alimentado mi pasión por el cine. Pues es un placer y sobre todo también entregar un premio, ¿no? Hace muy feliz entregar un premio y entregar ese reconocimiento al trabajo bien hecho. Es verdad, ¿no? Que muchas veces pensamos en quien recibe el premio, qué gratificante y qué satisfacción entregarlo, ¿no? Oye, puedo decir que ayer fue una gozada porque yo vine a este plan que me encanta, porque yo creo que el Festival de Cine San Sebastián es uno de los mejores planes del año en España. Y aunque siempre me ha gustado muchísimo San Sebastián, fue como si viví como lo de la película. Yo pensé que iba a comer muy bien, comí regular, pero en cambio llegué y fui al Hotel Montigueldo, me dieron una habitación que yo en toda mi vida nunca he tenido una vista más bonita, en toda mi vida. Luego bajé, comí en el tenis y me paseé por toda la ciudad entera, descubrí una cosa que me entusiasmó, que fue la casa de mi infancia, y acabé cenando en el otro lado de la bahía, en el Marítimo, ¿cómo se llama? Como el Marítimo, algo, en el Náutico, y entonces fue todo el día solamente pendiente de la belleza de San Sebastián. Fue muy, muy emocionante, que es para mí infinita. Pues muchísimas gracias, que vamos a decir los de aquí, ¿no? Se nos salen los colores, uno no se acostumbra a escuchar cosas bonitas, pero bueno, es genial escucharlas. Pero estar todo el día en la calle entero, y luego cuando estuve 10 minutos en mi cuarto y me quería tumbar en la cama, pero ¿cómo te tumbas en la cama con esa vista? Es una cabronada. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí, ya que hemos hablado y hemos mencionado el momento del premio, bueno, Marta como anfitriona, es el momento de anunciar la película ganadora. Gracias. Bueno, pues el jurado de esta 10ª edición del Premio San Sebastián Guipúzcoa Film Commission ha decidido que la película que mejor ha reflejado los valores urbanísticos, paisajísticos, culturales y sociales de los lugares donde se ha rodado ha sido Ilargi Ustiak. Vamos a esperar un poquito. ¿Por qué? Porque nos falta un miembro del jurado, ¿verdad? Queremos que también Javier Aguirre Sarobe se sume a estos aplausos desde Nueva York. Le vamos a ver y le vamos a escuchar. Buenos días a todas y a todos. Me hubiera encantado estar con vosotros, la verdad. Pero bueno, no es posible. Pero al menos puedo felicitar y dar la enhorabuena a todos los que hicieron posible la realización de una gran película, Ilargi Ustiak, que me ha encantado. En especial quiero felicitar a su director, un magnífico narrador de una historia compleja y original, donde combina ficción, combina realidad, combina misterio y además con toques simbólicos que a mí me han parecido extraordinarios. También quiero felicitar a su director de fotografía, Imanol Navea. Ha hecho una película, ha hecho una luz, a mí me ha parecido fantástica.
ha convertido los espacios en sugerentes y además es una luz muy acorde con la historia, por lo tanto ha servido para potenciarla. El elenco de actores es fantástico, pero tengo que señalar a la niña, ¿no? Y a esa mirada tan sugerente, prodigiosa, enigmática. En fin, esta película, el hecho de haberse creado en esos ámbitos, en esos lugares, la verdad es que me ha llevado el recuerdo de mis primeros tiempos y mis primeros trabajos fotográficos. Esos lugares siempre me han parecido maravillosos. En toda mi experiencia profesional han sido siempre mis preferidos. Me refiero a Irati, a Zuberoa, a Baztán, a toda esta zona de Navarra en el norte y también, aunque sea alejándonos de la película, recuerdo mis planos en ciertas horas del día increíbles en las Bardenas Reales. Por lo tanto, Ilargi Guztiak me ha servido pues poco me ha transportado, ¿no?, en cierta forma a la nostalgia, ¿no?, de aquellos primeros pasos que di en el mundo cinematográfico como director de fotografía. Por todo ello, agradezco de nuevo a los que hicieron Ilargi Guztiak y les doy la más sincera enhorabuena por este merecidísimo premio. Pues adiós, muchos saludos a todos, muchos recuerdos, hasta pronto. Eskerrik asko, Javier. Ikus ditzagun Ilargi Guztiak filmaren irudi gehiago. Entzun aldu inori falta ote zaion niskatu bat. Eskatu bat? Ez daukat izenik, ala. Amaia, izen politxo duen, ez da? Bidari bat gertatu dela entzun diat. Ikustea zeukat. Nola igoa izorra? Erlek ez dinate zer egin. Jan. Eu joan nintzen, gogoratzen. Corpus Christi. Sí. Gero ala deabru. Badaukazu deabru bati laguntzea. Biltzatuko dira zuken oso nidana. Zeurekoia izan zinen! Ez nazazu bakarrik utzi. Beti izanen gara elkarrekin. Beti. Beti enbora egin. Zorionak film irabazlearen taldeari. Ahora sí invitamos a su director Igor Legarreta y a Koldo Zuazua como representante de todas las productoras que han hecho posible este proyecto a que suban a hacerles entrega del galardón y el cheque. Ahora sí que también necesitamos la colaboración de Marta y de Agata. Eskerrik asko. No sé mucho más que añadir a las palabras aquí del jurado.
Me ha encantado lo de Aguirre. Benito, si vine caminando un poco más, habría llegado a Donosti, estaba cerca. Y nada, bueno, pues lo que decimos los directores, ¿no? La importancia de los lugares donde vamos a rodar las películas, de los espacios. Una película como Argi Guztiak, donde no se habla mucho, o diría yo que se habla lo justo. Bueno, pues esas habitaciones, esas cuevas, esos montes, esos lagos nos ayudan a trasladar bueno, las tormentas interiores de los personajes o lo que de alguna forma están viviendo, ¿no? Sin necesidad de contar, verbalizarlo todo y, ¿no? Por aquello de que el cine bueno, pues utiliza imágenes y sonidos para contar, ¿no? Las historias. Y yo me tengo que acordar del equipo, porque ir a esos preciosos bosques, a esos lagos, a esas cuevas, pues es complicado, implica mucho 4x4, se padece mucho, y quien padece eso directamente es el equipo de la peli que está ahí, pues me acuerdo, ¿no? Izan ginen artikutzan oso polita da, oso leku polita grabatzeko, baina oso gogorra, eta izan ginen 3 egun euripean, tengabe. 3 días estuvimos en Articucha bajo la lluvia, sin parar de llover, y bueno, pues fue un recuerdo imborrable, ¿no? Así que bueno, eskerrik asko por el premio. Mila esker eta oso pozik gaude, eta ekoizleen arduradun bezala edo representante bezala, esker mila denoi. Hemen ni gustatuko litzateke, me gustaría compartir el premio con mis compañeros de aventuras, David Naranjo de Prisambati, Ignasi y Ivonne de Arcadia, y con todo el equipo. Y al mismo tiempo, pues también agradecer a todas las instituciones que hicieron posible este proyecto, a la Diputación Foral de Guipúzcoa, al Gobierno Vasco, al ICA, al Ministerio de Cultura del Gobierno de España, a ETV y a Televisión Española. Y yo querría hacer una pequeña reclamación o demanda en este marco, en estos momentos. Las Film Commissions son fundamentales para nosotros, para el desarrollo de nuestro trabajo, y bueno, yo estoy basado aquí y para mí es vital la relación con todas ellas. Y bueno, la Film Commission de Donostia inicialmente era solo de Donosti, al cabo de un poco tiempo, después de pedirlo, se extendió al territorio de Guipúzcoa, a la provincia, y hoy en día tenemos 3 Film Commissions, una por Álava, otra en Vizcaya y Bilbao y otra en Guipúzcoa y San Sebastián, y realmente sería muy útil y necesario poder unificar todas en una única Film Commission. Nosotros llevamos ya desde la Asociación de Productores solicitando que se trabaje por generar una única Film Commission por toda la comunidad autónoma vasca y a poder ser uniendo a Navarra, porque con eso englobaríamos una diversidad, yo creo que única y bastante competitiva a nivel nacional e internacional de territorios paisajísticos y urbanos, así como de técnicos, profesionales y empresas de servicios. Por lo tanto, es muy importante poder ampliar esta especie de unión entre las distintas provincias de Euskal Herria. Pues eso, eskerrik asko. Y en esta película, como nos acaba de decir Koldo, pues han colaborado 4 Film Commissions: Bilbao Vizcaya Film Commission, Navarra Film Commission, San Sebastián Guipúzcoa Film Commission y Vitoria-Gasteiz Film Office. A continuación, vamos a invitar a la directora de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa, a María José Tellería, y a las personas representantes de Bilbao Vizcaya Film Commission y la de Navarra Film Commission para que suban y se sumen aquí.
Bai, iritsi da galderen txanda. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Es el momento, es la oportunidad ahora. Tenemos compañeros por aquí que son periodistas, quizá quieren hacer alguna pregunta. ¿No? Estamos pensando todos ya en el cóctel, ¿no? Y en celebrarlo. Maravilloso. Bueno, pues cerramos este acto con esta foto ya. Disfruten del cóctel eta datorren urterate. Mila esker. Eskerrik asko. That you remember, but not from where. Maybe then, when you put down roots, then all this